Nunca pensé que el eco de mi propio martillo, el que usé para construir un futuro para mi hijo, se convertiría en el sonido de los barrotes de mi propia jaula. Esa frase retumba en mi cabeza, una verdad tan pesada y fría como el acero de las herramientas que ahora yacen olvidadas. Me llamo Arturo, tengo 72 años, y nunca imaginé que la traición más dolorosa no vendría de un extraño, sino que tendría las llaves de mi casa y compartiría mi sangre. Creí que al construir paredes sólidas, para mi familia, estaba edificando un refugio, un legado de seguridad y amor. Hoy, esas mismas paredes se sienten como un tribunal donde soy juzgado por el crimen de envejecer, de volverme un obstáculo en los planes de aquellos por quienes sacrifiqué cada gramo de mi juventud y mi fuerza. Mi historia comienza en una tarde de martes, aquí en mi modesta pero impecable casa, en un barrio tranquilo de Guadalajara. El aroma a café recién colado inunda la cocina, un ritual que mi difunta esposa, Rosa, y yo compartíamos, y que ahora realizo en solitario como un homenaje silencioso a nuestra vida juntos. La atmósfera en la casa es de una calma tensa, una quietud que precede a una tormenta que siento formándose en el horizonte. Cada objeto en esta casa, desde los azulejos gastados por décadas de pasos, hasta el viejo filtro de barro que sigue purificando nuestra agua, es un testigo mudo de una existencia dedicada al trabajo honesto y al sacrificio constante, una historia que parece haber perdido todo su valor para la nueva generación de mi familia. Me encuentro sentado en la mesa que yo mismo construí hace más de 40 años, mis manos ásperas y callosas descansando sobre la madera pulida por el tiempo. Estas manos, que una vez levantaron muros, instalaron techos y proveyeron un hogar seguro, ahora tiemblan ligeramente, no por la edad, sino por una profunda sensación de impotencia y desilusión. Me siento como una de mis propias herramientas antiguas, una pieza que fue esencial y reverenciada, pero que ahora ha sido relegada a un rincón oscuro del taller, acumulando el polvo del olvido, considerada obsoleta e inútil por aquellos que solo ven el brillo de lo nuevo y lo moderno, sin entender el valor incalculable de lo que fue forjado con sudor y amor. El sentimiento de invisibilidad es lo que más me duele. Es una sensación extraña, ser una presencia física en una habitación, pero sentir que tu espíritu, tus opiniones y tus valores son completamente transparentes para los demás. Veo a mi único hijo, Mateo, alejarse progresivamente de los principios que con tanto esmero le inculqué, observando con impotencia cómo es hábilmente manipulado por su esposa, Valeria. En mis ojos se refleja una tristeza profunda, el dolor agudo de ver cómo el legado de toda una vida de esfuerzo y sacrificio es tratado no como un tesoro familiar, sino como un simple cajero automático del que se puede retirar sin límite, sin consideración y sin el más mínimo rastro de gratitud o respeto. Soy viudo desde hace 5 años. La ausencia de Rosa ha dejado un vacío que nada ni nadie ha podido llenar, pero su memoria me da fuerzas. Juntos criamos a Mateo, con el sudor de mi frente y el amor incondicional de ella. Le enseñé el oficio, el valor de tener un lugar propio en el mundo, un techo que no solo te protege de la lluvia, sino que se convierte en el santuario de tu familia. Siempre creí firmemente que la verdadera dignidad de un hombre no se mide por el dinero que acumula en un banco, sino por el respeto que se gana a través de sus acciones, de su palabra y de su integridad, un concepto que parece haberse perdido en la ambición desmedida de mi hijo y su esposa. En un rincón de mi habitación descansa mi vieja caja de herramientas de madera. Es pesada, está gastada por el uso y marcada por innumerables batallas contra la materia. Para cualquiera, es solo un conjunto de hierros viejos, pero para mí, es un altar. Dentro de ella, cada martillo, cada serrucho y cada cincel guarda la memoria de los proyectos que emprendí, de las casas que levanté, incluyendo la mía y la primera vivienda de mi hijo. Esta caja no es solo un objeto, es el símbolo tangible de mi capacidad para crear, para proveer, para dar un refugio seguro a los míos. Es el testamento de mi vida, un recordatorio constante del hombre que fui y de los principios que juré nunca abandonar, sin importar las circunstancias. Mientras contemplo la caja,
Un recuerdo vívido y agridulce aflora en mi mente. Veo a un pequeño Mateo de no más de 8 años, de pie a mi lado en el patio trasero. Sostengo su pequeña mano y la coloco sobre el mango de mi martillo, enseñándole el ritmo correcto, el balance necesario para golpear el clavo con precisión. Recuerdo la chispa de orgullo en sus ojos cuando finalmente logró clavar una tabla por sí mismo, la sonrisa de pura alegría que iluminó su rostro. En ese momento, sentí que le estaba transmitiendo más que una habilidad, le estaba entregando una parte de mi alma, la lección de que con esfuerzo y dedicación podía construir cualquier cosa que se propusiera. El sonido de un coche deteniéndose bruscamente frente a la casa me arranca de mis cavilaciones. Mi corazón da un vuelco. Una premonición helada recorre mi espalda. La tensa calma que habitaba la casa se rompe en 1000 pedazos, reemplazada por una ansiedad palpable. Sé quiénes son, Mateo y Valeria. Sus visitas se han vuelto cada vez más esporádicas y, extrañamente, siempre preceden una petición, una nueva oportunidad de inversión o un problema financiero que de alguna manera esperan que yo resuelva. Me levanto lentamente de la silla. El peso de mis 72 años se siente más abrumador que nunca, y camino hacia la puerta, preparándome para la tormenta que se avecina. La puerta se abre y ahí están. Valeria entra primero, con una confianza que raya en la arrogancia, su ropa de marca y su perfume caro, creando un contraste casi insultante con la humilde decoración de mi hogar. Mateo la sigue, arrastrando 2 maletas grandes, su mirada clavada en el suelo, incapaz de encontrar la mía. Hay una tensión incómoda en sus hombros, la postura de un hombre que sabe que está a punto de traicionar a su propio padre. No hay saludos cálidos ni abrazos, solo el sonido de las maletas rodando sobre el piso de baldosas. Un presagio ominoso de la invasión que está a punto de ocurrir en mi vida y en mi hogar. Sin preámbulos, como si estuvieran anunciando el pronóstico del tiempo, Mateo finalmente levanta la vista y dice las palabras que marcan el inicio del fin. Papá, vendimos la casa. Necesitamos quedarnos aquí por un tiempo. El golpe no es la noticia en sí, aunque es un shock saber que se deshizo del hogar que con tanto esfuerzo le ayudé a conseguir. El verdadero golpe es la absoluta falta de emoción en su voz, la manera casual y desapegada con la que comunica una decisión tan trascendental, como si el hogar que compartía con su familia no fuera más que una propiedad en un juego de mesa, una pieza que se puede vender sin pensarlo 2 veces. Es Valeria quien ofrece la justificación, su voz llena de un entusiasmo artificial que me revuelve el estómago. Habla de una oportunidad de negocio increíble, una boutique de ropa de lujo que la convertirá en una empresaria de éxito. Menciona la cifra como si fuera un trofeo. 700,000 pesos. Ese era el precio de la casa de mi hijo, el precio del techo de mis nietos. Todo vendido para financiar un capricho, un sueño de 1980. Grandeza construido sobre los cimientos de la irresponsabilidad y el desprecio por el verdadero valor de un hogar, un santuario familiar sacrificado en el altar de la vanidad y la apariencia social. Pero la humillación final, la gota que derramó el vaso de mi paciencia, llegó disfrazada de sugerencia decorativa. Valeria, paseando su mirada crítica por mi sala, se gira hacia Mateo y con un tono de suficiencia, declara: Amor, definitivamente vamos a tener que deshacernos de todos estos muebles, viejos para darle un aire más moderno a este lugar. No se refería a cualquier mueble, se refería a la mesa donde comemos, a las sillas donde nos sentamos, a la estantería que alberga mis libros y los recuerdos de Rosa, muebles que mis propias manos tallaron, lijaron y ensamblaron. En una sola frase, ella no solo insultó mi trabajo, borró mi historia. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró. El dolor sordo que había sentido durante años, la tristeza de sentirme ignorado y desvalorizado, se transformó en una calma helada, una claridad de propósito tan afilada como la hoja de mi mejor cincel. Ya no había espacio para la duda o la debilidad. La resignación que me había acompañado durante tanto tiempo se evaporó, y en su lugar surgió una determinación de acero.
Comprendí que si no defendía mi dignidad en ese momento, la perdería para siempre, permitiendo que mi propio hogar se convirtiera en el escenario final de mi completa anulación como persona. No, pronuncié una sola palabra. El silencio en la habitación se volvió denso, pesado, cargado de todo lo que no se estaba diciendo. Mateo y Valeria intercambiaron una mirada de confusión, probablemente esperando una explosión de ira, un sermón de padre decepcionado. Pero no les di esa satisfacción. En lugar de eso, me levanté de mi silla con una lentitud deliberada, cada movimiento medido y lleno de una nueva autoridad. Sentí sus ojos siguiéndome, la incertidumbre creciendo en ellos mientras yo caminaba, no hacia ellos, sino en dirección a mi dormitorio, con un plan formándose en mi mente, tan sólido y preciso como los planos de una casa. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en Me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es muy importante para mí. Mi andar era lento, pero firme. Cada paso sobre el suelo de baldosas que yo mismo coloqué hace décadas resonaba con un propósito renovado. Atravesé el pasillo, pasando junto al retrato de boda, mío y de Rosa, su sonrisa dándome la fuerza que necesitaba. Entré en mi cuarto, un santuario de orden y recuerdos, y me dirigí directamente al rincón donde guardo lo más preciado de mi vida profesional. No busqué un título de propiedad ni un documento legal. Busqué el origen de todo, el símbolo de mi poder creador, la fuente de mi independencia y mi dignidad. Allí estaba, mi vieja y fiel caja de herramientas. La levanté con ambas manos, sintiendo su peso familiar, un ancla en medio de la tormenta emocional que se desataba a mi alrededor. El cuero del asa, gastado por el agarre de toda una vida, se sentía como una extensión de mi propia piel. Al sostenerla, no sentía el peso de la madera y el metal, sino el de mi historia, mi sacrificio y mi inquebrantable voluntad. Regresé a la sala con la caja en mis manos, no como un anciano derrotado, sino como el maestro de obras que siempre he sido, listo para realizar una última y crucial construcción, la de mi propia fortaleza. Pasé junto a un Mateo confundido y una Valeria visiblemente irritada por mi comportamiento inexplicable. No les dirigí la mirada. Mi objetivo era claro, la puerta de entrada. Coloqué la caja de herramientas en el suelo con un sonido sordo y definitivo. El clic de los pestillos metálicos al abrirse resonó en el silencio, un anuncio de que las cosas estaban a punto de cambiar de manera irrevocable. Saqué un destornillador y una cerradura nueva y reluciente que había comprado hace meses, por si acaso, por un presentimiento que ahora se revelaba como una dolorosa profecía. Comencé el trabajo con la precisión metódica de un cirujano. El sonido del destornillador girando, extrayendo los viejos tornillos que habían asegurado la puerta de mi hogar durante años, era el único ruido en la habitación. Era un ritual, un acto simbólico de desmantelar el viejo orden, de remover el acceso incondicional que habían dado por sentado. Cada vuelta del destornillador era una reafirmación de mi autoridad, una declaración silenciosa de que el control de mi casa y de mi vida volvía a mis manos. Mateo y Valeria observaban, petrificados, sin comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Con la cerradura vieja en mi mano, sentí como si estuviera sosteniendo años de concesiones, de silencios y de pequeños sacrificios que habían erosionado mi espíritu. La deseché a un lado y tomé la nueva, su metal brillante y frío, prometiendo una nueva era de seguridad y límites. La instalé con cuidado, cada tornillo ajustado con una firmeza que reflejaba mi nueva resolución. El clic final de la cerradura al encajar en su lugar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de mi libertad, el sonido de una frontera que nadie volvería a cruzar sin mi permiso. Una vez terminado el trabajo, me levanté lentamente, limpié mis manos en mi pantalón y finalmente me giré para enfrentarlos. Sus rostros eran un poema de incredulidad y creciente indignación. Fue entonces cuando rompí mi silencio, y mis primeras palabras no fueron de ira, sino de una verdad innegable, pronunciada con una voz tranquila pero inquebrantable. Esta casa tiene un dueño, dije,
mirándolos directamente a los ojos. Ustedes tenían una, pero la vendieron por un capricho. Ahora les pido que busquen otro lugar para vivir. Aquí ya no es su casa. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Duró apenas unos segundos, pero en ese lapso vi la comprensión y el shock registrarse en sus rostros. Luego, como un dique que se rompe, vino la furia. Valeria fue la primera en explotar, su voz un chillido agudo de incredulidad. ¿Pero qué te crees? Estás loco. Es tu obligación ayudarnos. Somos tu familia. Sus palabras, diseñadas para herir y avergonzar, rebotaron contra la armadura de mi nueva determinación. Ya no tenían poder sobre mí, porque finalmente había decidido que mi paz era más importante que su aprobación. La discusión, ahora a gritos por parte de Valeria, comenzó a atraer la atención no deseada. Por el rabillo del ojo, vi una cortina moverse en la ventana de la casa de enfrente. Era doña Elvira, mi vecina de toda la vida. Su presencia, aunque solo fuera como testigo silenciosa, añadió una nueva dimensión al conflicto. De repente, mi drama personal se había convertido en un espectáculo para el vecindario, una humillación pública que Valeria no dudaría en usar en mi contra, pintándome como el villano de esta triste historia que ellos mismos habían creado. Doña Elvira, con su conocimiento enciclopédico de la vida del barrio, representaba la opinión pública, el juicio de la comunidad. En un lugar como este, donde todos se conocen, la reputación lo es todo. Sabía que Valeria intentaría manipular esa percepción, retratándome como un viejo senil y cruel que echaba a su propio hijo a la calle. Pero en ese momento, la opinión de los demás me importaba muy poco. Mi lucha no era por la aprobación de mis vecinos, sino por la supervivencia de mi propio espíritu. Una batalla que se libraba dentro de las cuatro paredes de mi hogar y de mi corazón. Apenas ayer, en una normalidad que ahora parece pertenecer a otra vida, estaba en mi patio, regando los geranios rojos que Rosa tanto amaba. El sol de la tarde calentaba mi espalda, y la única preocupación en mi mente era si debía podar el rosal. Esa paz, esa sencilla rutina construida a lo largo de 50 años, había sido destrozada en menos de una hora. La irrupción de Mateo y Valeria no solo había traído maletas y malas noticias, sino que había quebrado la normalidad que era mi último refugio, mi conexión con la vida que había construido con mi esposa. Valeria, consciente de su audiencia al otro lado de la ventana, elevó el tono de su actuación. Miren todos, este es el agradecimiento que recibimos. Después de todo lo que hemos hecho por él, nos echa a la calle como si fuéramos perros. Era una maestra de la manipulación, convirtiendo su avaricia y falta de previsión en una narrativa de victimismo. Intentaba aislarme, avergonzarme para que cediera, una táctica que quizás le había funcionado en el pasado, pero que hoy encontraba una muralla de resistencia que no esperaba, forjada en el fuego de la máxima humillación. Mateo, por su parte, permanecía atrapado en su propia debilidad, un peón en el juego de su esposa, y un hijo incapaz de asumir su responsabilidad. Su súplica fue débil, patética. Papá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. ¿A dónde iremos? Sus palabras buscaban apelar a un sentimentalismo que yo ya no podía permitirme. La palabra familia en su boca sonaba hueca, un concepto que él mismo había devaluado al cambiar un hogar por un sueño de lujo y apariencias. Su cobardía era, en cierto modo, más dolorosa que la malicia de Valeria. Yo no respondí a sus gritos ni a sus súplicas. Me mantuve firme junto a la puerta recién asegurada, un guardián silencioso de mi recién recuperada dignidad. Mi silencio era mi arma más poderosa, una respuesta que no podían combatir. Cada insulto de Valeria, cada lamento de Mateo, se estrellaba contra mi calma. Entendí en ese momento que la verdadera fuerza no reside en gritar más fuerte, sino en saber cuándo ya no es necesario decir nada más, en dejar que tus acciones hablen por ti y definan tu posición de manera inequívoca. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente, tan preciso como doloroso. Mi pensión, de apenas 18.500 pesos mensuales, apenas suficiente para mis medicinas y mis gastos. Recordé las innumerables veces que me las arreglé para darles dinero.
para ayudar con una deuda o un capricho, siempre a costa de mis propias necesidades. Y ahora, ni siquiera se habían molestado en preguntar cómo estaba o si necesitaba algo. Su visita no era una búsqueda de refugio familiar, era una toma hostil, asumiendo que mis recursos, mi casa y mi vida estaban a su entera disposición. En medio del torbellino de ira y decepción, la imagen de mis nietos, Lucía y Santiago, apareció en mi mente. Eran la única luz en medio de esta oscuridad, inocentes atrapados en la ambición de sus padres. Me dolió pensar en ellos, en el ejemplo que estaban recibiendo, en la posibilidad de que crecieran creyendo que el amor y el respeto son conceptos transaccionales. Una parte de mí se preguntó si algún día entenderían la razón de mi drástica decisión, si comprenderían que lo hice no por egoísmo, sino para enseñarles una lección que su padre había olvidado. La dignidad no tiene precio. El clímax de este primer enfrentamiento llegó cuando, agotados por mi resistencia pasiva, finalmente se dieron por vencidos. Por ahora, estaban fuera, en la acera, con sus maletas y sus sueños rotos de una vida fácil a mi costa. Yo estaba dentro, en mi casa, un territorio que había reclamado. La puerta, con su nueva y reluciente cerradura, no era solo una barrera física, era la materialización de una línea moral que había trazado en la arena, un punto de no retorno que cambiaría el curso de nuestras vidas, para siempre. Apoyé mi frente contra la madera fría de la puerta, escuchando el sonido de sus voces furiosas mientras se alejaban por la calle. El silencio que regresó a la casa era diferente al de antes. Ya no era una calma tensa y expectante, sino el silencio de un campo de batalla después de la primera escaramuza. Era un silencio ganado a pulso. Sin embargo, sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que esto no era el final, era solo el principio. La guerra por mi hogar, por mi dignidad y por el alma de mi hijo acababa de ser declarada. Los primeros días transcurrieron en una especie de limbo, un silencio denso y pesado que ocupaba cada rincón de la casa. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento a través de las ventanas, parecía amplificar mi soledad. Por momentos, una ola de duda me asaltaba, preguntándome si mi firmeza había sido un acto de coraje o de pura terquedad senil, como Valeria gritaba. Me descubría a mí mismo revisando la nueva cerradura, no por inseguridad, sino como para reafirmar la decisión que había tomado. El metal frío bajo mis dedos era un recordatorio tangible de que había elegido la dignidad por encima de una falsa paz, un camino solitario pero necesario para preservar mi propio ser. La tranquilidad, sin embargo, era solo la calma en el ojo del huracán. Al tercer día, la contraofensiva comenzó, no con un enfrentamiento cara a cara, sino a través de una guerra de guerrillas emocional y psicológica. El teléfono empezó a sonar. Primero fue mi hermana, Leonor, su voz llena de una angustia que no era suya, sino que le había sido inyectada por Mateo. Me habló de mi deber como padre, de la crueldad de mi acción, repitiendo un guión que claramente no había escrito ella. Me acusó de ser un hombre duro y sin corazón, olvidando todas las veces que mi corazón duro había sido el único soporte de nuestra familia. Después de mi hermana, llamó mi primo Carlos, y luego una sobrina lejana, todos con el mismo mensaje, la misma narrativa cuidadosamente elaborada por Valeria y Mateo, el pobre hijo desamparado, y el padre anciano, que en un arrebato de locura o egoísmo, los había dejado en la calle. Cada llamada era un pequeño corte, una herida diseñada para desangrar mi resolución. Se habían convertido en un ejército de voces ajenas, reclutadas para hacer el trabajo sucio, para presionarme y quebrarme desde la distancia, usando los lazos familiares como un arma de chantaje emocional. Me sentí acorralado por mi propia sangre, juzgado por un tribunal familiar que solo había escuchado una versión de los hechos. La guerra no se limitó a las líneas telefónicas, se extendió a la calle, a mi propio vecindario. Valeria, en su papel de víctima consumada, comenzó una campaña de desprestigio. La veía desde mi ventana, hablando en susurros con otros vecinos, su rostro compungido y sus gestos de desesperación perfectamente calculados.
Sabía exactamente lo que estaba diciendo sin necesidad de escucharla. Estaba sembrando la duda sobre mi salud mental, pintándome como un anciano confundido y peligroso, una figura impredecible que necesitaba ser controlada por el bien de todos, especialmente por el suyo. El veneno de sus palabras comenzaba a filtrarse en la atmósfera de mi calle. Unos días después, doña Elvira tocó a mi puerta con el pretexto de pedir una taza de azúcar, una excusa tan vieja como nuestra amistad. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban curiosidad, sino una genuina preocupación, con la delicadeza que la caracterizaba. Me contó lo que se rumoreaba. Me confirmó que Valeria estaba diciendo que yo estaba perdiendo la cabeza, que me negaba a tomar mis medicamentos y que mi comportamiento errático era un peligro. Elvira no se lo creía. Me conocía desde hacía 40 años, pero me advirtió que la gente del barrio, siempre ávida de un buen drama, estaba empezando a dudar. La confirmación de la campaña de desprestigio de Valeria, lejos de debilitarme, encendió en mí una llama de ira fría y lúcida. Así que ese era su plan. No solo querían mi casa, sino que necesitaban destruir mi reputación, mi credibilidad, para justificar sus acciones. Necesitaban que todos me vieran como un loco para que su codicia pareciera una intervención necesaria y bien intencionada. Era una estrategia cruel y cobarde, un ataque no solo a mi propiedad, sino a mi identidad, a la esencia de quien soy. Comprendí que no estaba luchando solo por un techo, sino por mi nombre y mi cordura ante el mundo. Esa noche, el insomnio me mantuvo como rehén. Mientras daba vueltas en la cama, mi mente viajó 40 años atrás, a un recuerdo tan nítido como si hubiera ocurrido ayer. Me vi a mí mismo, mucho más joven y fuerte, de pie en un lote de autos de segunda mano, entregando las llaves de mi primera camioneta de trabajo, una Ford F-100 del 68, que había sido mi compañera inseparable. La vendí sin dudarlo, a pesar del nudo en la garganta, porque necesitaba el dinero para pagar el primer año de universidad de Mateo, para que se convirtiera en arquitecto. Recuerdo perfectamente la expresión de Mateo aquel día. Sus ojos brillaban de gratitud y emoción mientras sostenía el dinero en sus manos. Gracias, papá. Te juro que haré que te sientas orgulloso. Te lo devolveré todo, y más, me dijo con una sinceridad que ahora me parece una cruel ironía. Sacrifiqué una parte de mi historia, mi herramienta más valiosa en aquel entonces, para construir su futuro. Y ahora, ese mismo hijo, por quien vendí mi pasado, quería que yo le entregara mi presente y mi futuro para financiar los caprichos de su esposa. El contraste entre aquel joven agradecido y el hombre manipulador en que se había convertido era una herida abierta en mi corazón. Al día siguiente, la guerra psicológica escaló a un nuevo nivel. Mi teléfono vibró con la llegada de un mensaje de texto. Era una foto de mis nietos, Lucía y Santiago, sentados en el escalón de una casa que no reconocí, con rostros deliberadamente tristes. Debajo de la imagen, un texto escrito por Valeria, pero enviado desde el teléfono de Mateo. Están preguntando por qué su abuelo no los quiere ver. Un abuelo no debería hacer llorar a sus nietos. El golpe fue bajo y certero, dirigido directamente a mi punto más vulnerable. Usar la inocencia de mis nietos como un arma fue un acto de una bajeza que superaba todo lo que había imaginado. Miré la foto durante largos minutos, el corazón encogido de dolor. Amaba a esos niños más que a mi propia vida, y la idea de causarles sufrimiento era una tortura. Pero entonces, a través de la niebla del dolor, vi la manipulación con una claridad cristalina. Vi la mano de Valeria detrás de esas expresiones forzadas, la crueldad de usar a sus propios hijos como peones en su juego codicioso. Mi tristeza se transformó en una furia protectora. Esto ya no se trataba de mí, ni de la casa. Se trataba de proteger a esos niños de la toxicidad de sus propios padres, de enseñarles, aunque fuera a distancia, que hay cosas que el dinero no puede ni debe comprar. La revelación más devastadora, sin embargo, llegó de nuevo a través de doña Elvira. Unos días más tarde, me la encontré en la panadería, y con la voz baja y nerviosa, me contó que había escuchado a Valeria hablando por teléfono en la tienda de la esquina.
No hablaba con delicadeza. Gritaba, desesperada. Elvira escuchó frases sueltas, pero contundentes. Deudas de tarjetas de crédito hasta el cuello. El préstamo del coche está atrasado. Si no conseguimos el dinero de la casa del viejo, lo perderemos todo. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron de forma horrible. No se trataba de una boutique de lujo como una inversión ambiciosa. Se trataba de un acto de pura desesperación financiera. Habían vendido su propia casa no para invertir, sino probablemente para cubrir una parte de un agujero negro de deudas, y ahora venían a por la mía para terminar de taparlo. Su apariencia de éxito, los coches caros, la ropa de marca, todo era una fachada, un castillo de naipes construido sobre el crédito y la irresponsabilidad, y pretendían que yo, con mi modesta pensión y la casa que construí con mis manos, fuera el cimiento que evitara que su falso imperio se derrumbara. La audacia de su engaño me dejó sin aliento. Esta nueva información cambió mi perspectiva por completo. Ya no veía solo la codicia de Valeria y la debilidad de Mateo. Veía un patrón de vida autodestructivo, una obsesión con las apariencias que los había llevado al borde del abismo, y en su desesperación, estaban dispuestos a arrastrarme con ellos, a sacrificar mi paz y mi patrimonio para mantener su farsa. Mi resolución, que por momentos había flaqueado, se solidificó como el concreto armado. No iba a permitir que su fracaso se convirtiera en mi ruina. No sería el salvavidas de un barco que ellos mismos habían hundido con su imprudencia. Esa tarde, me senté en mi sillón, el mismo que Valeria había condenado como viejo, y busqué consuelo en el único lugar que me quedaba, mis recuerdos. Miré el retrato de Rosa sobre la repisa, su sonrisa eterna pareciendo entenderme. Recordé una conversación que tuvimos poco después de que Mateo se casara. «Ten cuidado, Arturo», me dijo ella con su suave sabiduría. «Nuestro hijo tiene tu corazón noble, pero le falta tu columna de acero. Y esa mujer, ella ve el mundo no en términos de lo que puede amar, sino de lo que puede poseer. No dejes que su ambición lo ciegue». Sus palabras, que en su momento me parecieron una advertencia exagerada de madre protectora, ahora resonaban con la fuerza de una profecía cumplida. Rosa siempre había tenido una percepción aguda de las personas, una capacidad para ver más allá de las apariencias. Había visto la semilla de la debilidad en Mateo y la voracidad en Valeria mucho antes que yo. En ese momento, sentí su presencia a mi lado, su mano invisible sobre mi hombro, dándome permiso para ser fuerte, para proteger el legado que habíamos construido juntos. Su memoria se convirtió en mi faro guiando mi determinación. La escalada final de su ataque llegó una semana después, no a través de una llamada o un rumor, sino de una manera mucho más fría y oficial. Un mensajero en motocicleta se detuvo frente a mi casa y me entregó un sobre grande y rígido. Mi nombre y dirección estaban escritos a máquina. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro, había una carta con el membrete de un prestigioso bufete de abogados. El lenguaje era complejo y amenazante, lleno de términos legales que apenas comprendía, pero el mensaje subyacente era aterradoramente claro. La carta hablaba de la preocupación de la familia por mi reciente comportamiento errático y decisiones financieras perjudiciales. Sugería la necesidad de una evaluación de mi capacidad para administrar mis propios bienes, y proponía una mediación familiar urgente para proteger mis intereses y mi patrimonio. Era una amenaza velada, el primer paso para intentar declararme legalmente incompetente, para arrebatarme el control de mi vida y de mi casa bajo el pretexto de cuidarme. Las apuestas acababan de subir a un nivel que nunca había anticipado. Ya no luchaba por respeto, luchaba por mi autonomía. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí un miedo genuino, un frío que se instaló en la boca de mi estómago. Yo era un simple maestro de obras. Ellos tenían abogados, tenían la ventaja de la juventud y la falta de escrúpulos. Me sentí viejo, solo y completamente superado. Leí y releí el documento, las palabras legales bailando ante mis ojos, cada una de ellas un ladrillo más en el muro que intentaban construir a mi alrededor. La duda regresó con una fuerza abrumadora. ¿Podría un hombre como yo,
con solo sus manos callosas y sus principios, enfrentarse a un sistema diseñado para aplastarlo? Me levanté y caminé hacia mi taller, el pequeño espacio sagrado donde el olor a madera y aceite siempre lograba calmar mi espíritu. Mis herramientas colgaban en la pared, ordenadas y listas, testigos silenciosos de mi vida. Tomé mi martillo más pesado, el que había usado para levantar las vigas de esta misma casa. Sentí su peso equilibrado en mi mano, la familiaridad de su empuñadura. No era un arma, pero era un símbolo de mi fuerza. Yo había construido, yo había creado orden a partir del caos. No era un viejo senil, era un constructor, y no iba a permitir que destruyeran mi obra maestra final, mi propia vida. Mi miedo no desapareció, pero se transformó, se convirtió en combustible para mi resistencia. Si querían una pelea legal, la tendrían. Si querían tratarme como a un niño, les demostraría la fuerza de un roble viejo, cuyas raíces son profundas y firmes. Pasé el resto de la tarde limpiando y afilando mis herramientas, no porque necesitaran mantenimiento, sino porque el acto en sí me centraba. Me recordaba quién era. Cada pasada de la lija sobre el acero, cada gota de aceite sobre una bisagra, era un acto de desafío, una preparación silenciosa para la batalla que se avecinaba. Esa misma noche, justo cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, sonó el timbre. No era el sonido estridente de un mensajero, sino un toque más suave, casi vacilante. Miré por la mirilla, y mi corazón se detuvo por un segundo. Era Mateo. Estaba solo. Su rostro, iluminado por la luz del porche, era una máscara de miseria. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas 2 semanas. Una parte de mí, el padre, sintió una punzada de compasión, pero otra parte, el hombre que acababa de ser amenazado legalmente, se mantuvo en guardia. Abrí la puerta solo unos centímetros, manteniendo la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Mateo?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Él me miró con los ojos enrojecidos, y para mi sorpresa las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Papá, por favor, sollozó, su voz rota. Perdóname. Cometimos un error terrible. Valeria y yo no tenemos a dónde ir. Los niños están durmiendo en el coche. Por favor, papá, déjanos entrar. No nos hagas esto. Era una actuación digna de un premio. Un asalto emocional diseñado para derribar mis últimas defensas. Observé a mi hijo llorar en mi puerta, un hombre hecho y derecho reducido a un suplicante. Su dolor parecía real, y por un momento mi resolución vaciló. El instinto paternal de proteger, de consolar, luchó contra la fría realidad de la traición. Pero entonces recordé la carta del abogado, la campaña de desprestigio, la foto de mis nietos, usada como un arma. Esto no era arrepentimiento, era desesperación. Era el siguiente movimiento en su juego de ajedrez, cambiando la táctica de la intimidación a la lástima, cuando la primera había fallado. Tus lágrimas llegan tarde, Mateo, respondí, mi voz teñida de una tristeza infinita. ¿Dónde estaba este arrepentimiento cuando permitiste que tu esposa insultara mi vida entera? ¿Dónde estaba cuando me llamaron tus familiares para acusarme? ¿Dónde estaba cuando enviaron esa carta amenazando con quitarme mi propia mente? Cada pregunta era un golpe, desmantelando su fachada de víctima. Su rostro cambió. Las lágrimas se secaron rápidamente, reemplazadas por una creciente frustración al ver que su táctica no funcionaba como esperaba. Sé lo de las deudas, Mateo, continué, y vi un destello de pánico en sus ojos. Sé que esto no se trata de una boutique, sino de salvarse del desastre que ustedes mismos crearon. Querían usar mi casa, mi vida, como su red de seguridad, sin importarles el costo para mí. Eso no es un error, hijo. Eso es una elección consciente de usar y desechar a tu propio padre cuando te resultó conveniente. La verdad, dicha en voz alta, colgó en el aire entre nosotros, tan sólida e inamovible como la puerta que nos separaba. El rostro de Mateo se endureció. La máscara de remordimiento se desintegró por completo, revelando la fría ira que había debajo. Su desesperación se convirtió en veneno. Te vas a arrepentir de esto, viejo terco, siseó.
su voz baja y amenazante. No tienes idea de lo que eres capaz de perder. Te quedarás solo en esta casa miserable con tus herramientas y tus recuerdos. Lo has elegido tú. Cuando te veas sin nada ni nadie, no vengas a buscarnos. Se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Sus palabras una sentencia que quedó flotando en la noche. Cerré la puerta y eché el cerrojo, mi corazón latiendo con fuerza. Había ganado la batalla, pero sus últimas palabras se sentían como una declaración de guerra total. Moción. Había amenazado con la pérdida definitiva no solo de mi casa, sino de mi familia, de mi hijo. Me encontraba en el punto de máxima vulnerabilidad, completamente solo, con la perspectiva de una fea batalla legal por delante y el dolor de una ruptura familiar que parecía irreparable. La indignación moral me quemaba por dentro, pero bajo ella, una corriente helada de miedo se arremolinaba, dejándome de pie, temblando, en el silencio de mi hogar sitiado. Estou escribiendo, o bloco 3. La puerta se cerró, y el eco del cerrojo pareció sellar mi sentencia. Las palabras de Mateo, te quedarás solo y sin nada, rebotaban en las paredes de la casa y en los recovecos de mi mente. En ese instante, el conflicto dejó de ser sobre la casa, sobre el dinero o sobre los muebles. Se convirtió en la aterradora posibilidad de ser borrado por completo de la vida de mi hijo y de mis nietos. Caminé por los pasillos en penumbra, mis dedos rozando los objetos que formaban el mapa de mi existencia. El jarrón que le regalé a Rosa en nuestro 20º aniversario, la pequeña silla de madera que construí para Mateo cuando era un niño. Cada objeto era un ancla a un pasado feliz que ahora parecía irremediablemente fracturado, un doloroso contraste con el presente lleno de amargura. El verdadero clímax emocional no fue el grito ni la confrontación, sino este silencio aplastante que vino después. Me senté en mi sillón, y por primera vez, me permití sentir la magnitud de mi pérdida. No era la pérdida de un hijo por la distancia o el tiempo, sino por una corrosión moral que lo había transformado en un extraño. La casa, que siempre había sido mi mayor orgullo, se sentía ahora como un mausoleo, un monumento a una familia que ya no existía. El amor con el que había colocado cada ladrillo parecía una burla frente al odio y la codicia, que ahora intentaban derribarlos. Me sentí hueco, un cascarón vacío en medio de los restos de un naufragio emocional. Esa noche fue la más larga de mi vida. La oscuridad no trajo descanso, solo un desfile de dudas y miedos. Había hecho lo correcto. ¿Valía la pena la dignidad a cambio de una soledad tan absoluta? Me imaginé mis últimos años en esta casa, solo, con el teléfono en silencio y la puerta sin visitas. La amenaza de Mateo no era solo una rabieta, era una promesa. Conocía la capacidad de Valeria para guardar rencor y la debilidad de mi hijo para seguirla. La perspectiva de morir sin reconciliarme con mi única familia era una carga casi insoportable, un peso que amenazaba con aplastar la poca fuerza que me quedaba. Pero al amanecer, con los primeros rayos de luz filtrándose por la ventana, algo cambió. Me vi reflejado en el cristal oscuro, una figura encorvada por el peso de la noche, y en esa imagen no solo vi a un anciano triste y solitario, vi las arrugas que Rosa había besado, las manos que habían provisto y construido, los hombros que habían cargado a un niño, y luego a un negocio. Vi la suma de todas mis batallas y todas mis victorias. La desesperación de la noche dio paso a una calma gélida por la mañana. No era la ira caliente de antes, sino una resolución fría y afilada. No voy a permitir que me destruyan, me dije en voz baja, no a la casa, sino a mi propio reflejo. Mi vida tiene valor, mi resistencia, hasta ahora pasiva y defensiva, necesitaba convertirse en una acción inteligente y proactiva. Sabía que no podía enfrentarme solo a las artimañas legales y a la guerra psicológica que se avecinaba. Ser un hombre de órdenes, principios no era suficiente. Necesitaba ser un hombre con un plan. La idea de pedir ayuda me resultaba extraña, pues siempre había sido el pilar sobre el que otros se apoyaban. Pero entendí que la verdadera fuerza no radica en nunca necesitar ayuda, sino en tener la humildad de pedirla cuando la batalla supera tus capacidades.
Mi orgullo no podía ser más importante que mi supervivencia. Esa misma mañana, como si el destino hubiera escuchado mis pensamientos, doña Elvira llamó a mi puerta. No, venía a pedir azúcar ni a compartir chismes. Traía en sus manos un plato humeante de chilaquiles, el desayuno de los campeones, como solía decir. Sus ojos me estudiaron con una mezcla de pena y admiración. Vi a tu hijo irse anoche, Arturo, dijo en voz baja. Lo que te están haciendo es una canallada, una verdadera infamia. Pero no estás solo en esto, ¿me oyes? Sus palabras, sencillas y directas, fueron como un bálsamo para mi alma herida. Fue ella quien me ofreció la primera herramienta real para mi lucha. Mi sobrino Javier Ramírez es abogado, continuó, su voz llena de convicción. No es de esos tiburones caros de la ciudad. Es un hombre bueno, honesto, que lucha por la gente decente. Déjame llamarlo, solo para que hables con él, sin compromiso. No puedes dejar que te pisoteen así. La oferta de Elvira no era solo un contacto, era un salvavidas, una muestra de solidaridad comunitaria que me recordó que mi mundo no se reducía únicamente a las paredes de mi casa o a mi familia. Rota. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza genuina. Aceptar su oferta fue un paso monumental para mí, una admisión de que el viejo maestro de obras no podía construir esta defensa solo. Hice la llamada esa misma mañana. La voz del licenciado Ramírez al otro lado de la línea era tranquila y respetuosa. Escuchó mi resumen tembloroso de los hechos sin interrumpirme, y al final, simplemente dijo, «Señor Arturo, me gustaría reunirme con usted hoy mismo si es posible. Traiga esa carta que le enviaron. Creo que puedo ayudarlo». La reunión tuvo lugar en su modesta oficina en el centro. Era un hombre joven, pero su mirada era seria y atenta. Le conté todo, desde la llegada de las maletas hasta la última amenaza de Mateo. Le mostré la carta del bufete de abogados que él leyó con una expresión que pasó de la concentración al desdén. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró directamente. «Señor Arturo, para ser claros, lo que su hijo y su nuera están haciendo no solo es moralmente reprobable, sino que roza lo ilegal. Esa carta es una táctica de intimidación, diseñada para asustarlo y hacerlo ceder». Sus palabras fueron como una ráfaga de aire fresco en una habitación sofocante. «La ley lo protege», continuó. «Para declarar a alguien incompetente se necesita un proceso judicial largo y pruebas contundentes de incapacidad mental, no el testimonio de familiares con un claro interés financiero. No tienen nada. Lo que vamos a hacer es simple. Vamos a contraatacar. Vamos a demostrarles que usted no es una víctima fácil». Por primera vez, sentí que tenía un aliado, que mi voz sería escuchada no solo por los vecinos, sino por el sistema de justicia. El licenciado Ramírez me dio una tarea, una misión que transformó mi ansiedad en propósito. Necesito que reúna todos los documentos que tenga, el título de propiedad de su casa, recibos de impuestos, cualquier prueba de que usted ha manejado sus asuntos de forma independiente. Y lo más importante, quiero que escriba un diario. Anote cada llamada, cada mensaje, cada visita, cada amenaza, con fechas y horas. Su memoria será nuestra mejor arma. De repente, ya no era un anciano esperando el siguiente ataque. Me había convertido en el arquitecto de mi propia defensa. Al regresar a casa me sentí como un hombre nuevo. El peso en mis hombros no había desaparecido, pero ahora era manejable. Abrí mi viejo baúl y comencé a buscar los documentos. Cada papel un testimonio de mi vida de responsabilidad. Comencé el diario esa misma tarde. El acto de escribir los eventos, de poner el caos en orden, fue increíblemente terapéutico. Estaba tomando el control de la narrativa, dejando de ser el personaje pasivo de la tragedia de Valeria y convirtiéndome en el protagonista activo de mi propia historia de resistencia. 2 días después, ocurrió algo que nunca esperé. Un giro en la historia que ni el mejor guionista podría haber imaginado. El teléfono de mi casa sonó, un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «¿Abuelo?», dijo una voz joven y vacilante al otro lado. Era mi nieto, Santiago. Tenía 14 años. Mi corazón dio un vuelco. «Abuelo, soy yo, Santiago. Te llamo a escondidas.
Encontré tu número en una vieja libreta de mamá. Su voz era un susurro lleno de una urgencia nerviosa. Abuelo, solo quiero que sepas que yo te creo, continuó, y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Los escucho hablar. Sé que mis papás dicen cosas horribles de ti, pero yo sé que no es verdad. Recuerdo cuando me enseñaste a usar el serrucho. Recuerdo que me dijiste que un hombre se mide por su palabra. Te extraño, abuelo. Esas simples palabras, esa validación de la persona que menos esperaba, fueron más poderosas que cualquier estrategia legal. Eran la prueba de que mi legado de valores no se había perdido del todo, que una semilla de mi enseñanza había florecido en la siguiente generación. El apoyo de mi nieto fue el combustible final que necesitaba. Al día siguiente me reuní con el licenciado Ramírez y le conté la llamada. Sonrió. Eso es muy valioso, Arturo. Más de lo que crees. Juntos, redactamos una carta notarial, un documento formal y legal. Era una obra de arte de la contundencia y la cortesía. En ella, se le informaba a Mateo y a Valeria que, a partir de ese momento, cualquier comunicación relacionada conmigo o con mi propiedad debía dirigirse exclusivamente a través de mi representante legal. Revocaba formalmente cualquier permiso implícito o explícito que hubieran tenido para entrar en mi hogar y les advertía de las consecuencias legales de continuar con su campaña de acoso. Enviar esa carta fue uno de los actos más liberadores de mi vida. Fui con el abogado a la notaría, firmé el documento y lo vi ser sellado. Era mi declaración de independencia, un muro legal que se erigía donde antes solo había una puerta con una cerradura nueva. Estaba usando sus propias armas, las del sistema, para defenderme. Ya no era solo yo, Arturo el carpintero contra ellos. Ahora era Arturo, ciudadano con derechos, respaldado por la ley, contra dos personas que habían subestimado gravemente su determinación y su inteligencia. Como por arte de magia, una nueva calma descendió. Los días pasaron y el teléfono permaneció en silencio. Las llamadas de familiares cesaron. No hubo más mensajes de texto manipuladores ni más apariciones en mi puerta. La carta notarial había sido un disparo de advertencia que no podían ignorar. Se vieron obligados a retroceder, probablemente sorprendidos y furiosos por mi organizada resistencia. Había ganado una batalla crucial. Había recuperado mi paz. La casa volvió a ser mi refugio, no mi prisión. Podía sentarme en mi cocina, beber mi café y escuchar el silencio, no como un signo de soledad, sino como un trofeo de mi victoria. Habían pasado varias semanas. La vida había vuelto a una apariencia de normalidad. Había retomado mis viejas rutinas, trabajando en 1900, pequeños proyectos en mi taller, cuidando las plantas de rosa, charlando con Elvira al otro lado de la cerca. Me sentía en paz, una paz ganada a pulso. La tristeza por la ruptura con mi hijo seguía ahí, un dolor sordo en el fondo de mi corazón, pero ya no me consumía. Había aceptado la situación, sabiendo que había hecho lo único que un hombre digno podía hacer. Había salvado mi hogar, pero lo más importante, me había salvado a mí mismo. Una tarde, mientras estaba en mi taller puliendo un viejo cincel hasta sacarle brillo, un movimiento en la calle llamó mi atención. Levanté la vista. Un coche elegante y desconocido, de un color oscuro y vidrios polarizados, se había estacionado al otro lado de la calle. No le di importancia al principio, pero el coche no se movió. Permaneció allí, como un depredador acechando en silencio. Una nota discordante en la sinfonía familiar de mi barrio. Mi instinto, ese que te acompaña toda la vida, me dijo que algo no andaba bien. Un hombre bien vestido, con traje pero sin corbata, descendió del vehículo. No se acercó a mi casa. Simplemente se quedó de pie en la acera de enfrente, observándola. Sacó su teléfono móvil y, sin disimulo, tomó varias fotografías de la fachada, del jardín, del techo. Su actitud no era la de un admirador de la arquitectura local. Era fría, calculadora, como la de un tasador, un inspector o un cobrador de deudas. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. La paz que tanto me había costado ganar se sintió de repente frágil, como un cristal a punto de romperse.
El hombre volvió a su coche y se marchó tan silenciosamente como había llegado. Me quedé de pie, con el cincel en la mano, mirando la calle ahora vacía. La batalla inmediata había terminado, pero esa visita era un presagio. Comprendí que la guerra no había concluido. Valeria y Mateo, acorralados por sus deudas y ahora bloqueados legalmente por mí, seguramente estaban buscando otras vías, otras formas de convertir mi hogar en la solución a sus problemas. La renovada tensión se instaló en el aire, una promesa de futuros conflictos. Pero algo era diferente esta vez. Miré mis manos. Sostenían la herramienta con firmeza, sin el más mínimo temblor. Ya no había miedo en mí, solo una determinación tranquila y vigilante. Podrían enviar abogados, cobradores o ejércitos enteros. Yo estaría aquí. Esta casa, construida con sudor y amor, no caería. Yo no caería. Podrían haber iniciado la guerra, pero yo estaba listo para terminarla, sin importar lo que costara. La esperanza no era que se rindieran. La esperanza residía en mi propia e inquebrantable capacidad de resistir.